Puro Café, para deleitar el mejor café en grano. TPS Valparaíso, 16 años junto a Valparaíso. Presentan un café cargado y directo al grano. Un gusto de saludarlos, bienvenidos aquí a Puro Café, este establecimiento maravilloso que se encuentra ubicado en el corazón de Valparaíso para este programa que hemos intitulado Café cargado directo al grano. Y ustedes siempre contemplando esta maravilla, el mural de Guillermo Valdivia, y hoy tenemos una entrevista muy especial con quien fue su padrino cuando era comandante en jefe de la Armada. Me refiero al almirante Rodolfo Codina, actual presidente de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile. Rodolfo, muy bienvenido. Muchas gracias, Atilio. Un agrado estar aquí en este café que recuerdo hace ya 11 años cuando se hizo este mural, que son dos murales en realidad, y yo fui invitado y fui el que padriné uno de estos murales. El impulso le diste al maestro, ¿eh? Así es. Bueno, y Rodolfo hoy ha venido porque estamos conmemorando una fecha histórica, maravillosa, única, como es la gran hazaña del piloto Pardo, del piloto Luis Pardo Villalón, ocurrida en un invierno igual que este, en un día como este, un 26 de agosto, cuando fue a socorrer a la expedición de Shackleton, una historia que está cumpliendo, almirante, 100 años ya. 100 años, exactamente. Efectivamente, el día 26 de agosto, la Yelcho zarpó de Punta Arenas de 1916 en rescate, en búsqueda de los náufragos de Endurance que habían quedado en la isla Elefante, 22 tripulantes, y que Shackleton había salido con unos botes, un bote, digamos, a buscar apoyo y ayuda en una gran hazaña de por sí. Zarpa el 26 de agosto de Punta Arenas, pasa por la isla Picton, donde hace carbón, era un buque a carbón en esa época, y el día 30 de agosto llega a la isla Elefante y en un tiempo casi récord, 2 horas, rescata a todos los náufragos y regresa vía Estrecho de Magallanes a Punta Arenas. O sea, si consideráramos hoy, con el GPS, los satélites, naves más modernas, igual sería una hazaña. Igual, porque hay que considerar el tiempo en esta época, de partida hay poca luz, muy poca luz en esas latitudes, el tiempo normalmente es malo. Pensemos en un buque que tenía apenas 36 metros de eslora, 450 toneladas aproximadamente de desplazamiento, o sea, esos buques prácticamente son las lanchas. Perdón, café del día Timbuyacú. Isnul tenemos. Isnul, ¿ese de dónde viene? De Guatemala. De Guatemala, almirante. Muy bien. Para conmemorar esta celebración del piloto Pardo. Se habla, almirante, de un escampavía, que era la nave que utilizó Luis Pardo. Así es. Un escampavía era un remolcador que podríamos decir de alta mar ahora, no, ni siquiera de alta mar, más bien costero. Había sido un buque construido en 1906. No era un buque antiguo, tenía 10 años, pero igual era un buque pequeño. Porque ahí usted contaba, paró en Picton, no sé, una de las Picton, a reabastecerse de carbón. Claro, eran buques que funcionaban con calderas a carbón. Ya se había inventado la máquina a vapor y funcionaban con máquinas recíprocas a vapor. Y bueno, era el cuarto intento. Cuando Shackleton llegó en búsqueda de auxilio de su tripulación que había quedado en la isla Elefante, llegó a la isla, a las Georgias del Sur. Llegó a una bahía, la bahía Acon, y tuvo que cruzar la isla para llegar a la estación ballenera. Y de ahí él se trasladó a Puerto Stanley, a la isla Malvinas, y de Puerto Stanley se hizo un primer intento con un buque que se llamaba el Southern Sky, que era un ballenero, y llegaron a 70 millas de donde estaban los náufragos, y los paró ahí el pack ice, vale decir el hielo. Después intentó una segunda vez con otro buque que era uruguayo, que se llamaba el Pesquero Industrial número 1. Con ese buque llegó a 30 millas y también fue detenido por los hielos. Vino una tercera expedición con una barca EMA,
que era bueno, ahí ya de Puerto Stanley, él se trasladó a Punta Arenas. Alguien le sopló, tengo entendido. Y le dijeron que fuera, seguramente Punta Arenas era más que Puerto Stanley, con más población y más recursos tal vez. Y ahí tuvo mucha ayuda de la comunidad británica, el cónsul británico particularmente, y ahí la comunidad británica puso los recursos y arrendaron una barca que se llamaba la Ema. Y en la barca Ema lo interesante es que ahí se embarcó un chileno, que era un piloto, León Aguirre, y que había sido piloto también de las naves que estaban allá, que eran dos escampavías, que era la Yelcho y el Yáñez. Bueno, este hombre era un joven piloto como tercer oficial de la EMA, pero la EMA tuvo fallas. Finalmente la EMA la tuvo que ir a remolcar el Yelcho y llevarla a Punta Arenas. Y ahí entonces cuando decide pedir ayuda al gobierno de Chile, Shackleton, y le pide ayuda a través del gobierno digamos a la Marina, y la Marina se lo otorga por disposición del mismo presidente, y ahí se decide que fuera la Yelcho. Y Pardo y el comandante de la Yelcho, no sé los detalles, pero él no quiso ir. Entonces ahí se nombró a Pardo, él voluntariamente. Como en todas las cosas históricas. Claro. ¿Y qué pasa cuando fracasa esta embarcación? Bueno, cuando fracasa la EMA, ya en el tercer intento, Shackleton decide pedirle ayuda ya al gobierno de Chile, establece contacto ahí con la Armada, con el comandante de la postada aeronaval que se llamaba en esa época, y ahí el gobierno autoriza que vaya en rescate la Yelcho. Pero el comandante de la Yelcho, que era un teniente primero, decidió no ir, le parece que pidieron que fueran voluntarios, y ahí Pardo voluntariamente dijo que él estaba dispuesto a asumir el mando de la Yelcho y ir al rescate de los tripulantes del Endurance. Y una pregunta, ¿quién era Pardo? ¿Qué rango tenía? Bueno, Pardo era un marino que él ingresó a la Armada de una forma diferente él no estuvo en la escuela naval, sino que él estuvo en la escuela de pilotines. En el fondo él era un marino formado para la marina mercante, pero ante las necesidades que había en la época, en muchas oportunidades marinos mercantes eran llamados al servicio de la Armada, voluntariamente se les sentaban y se les daba un cargo y se les daba un grado, y como venían de procedencia de la marina mercante se les llamaba piloto. Entonces por eso él era el piloto segundo Luis Pardo Villalón, que podría ser un teniente segundo Luis Pardo Villalón. ¿Ya? Mire qué linda historia, porque él entonces tiene una historia propia, distinta. Propia, claro. Ahora, él, de su familia, por ejemplo, su padre había peleado en la Guerra del Pacífico. Así que era un hombre formado en esa. Él había nacido en 1882, ya cuando la guerra estaba terminando. Ahora, tengo entendido que alguien le dijo a Shackleton de que este piloto chileno tenía ciertas habilidades para navegar en la zona. Sí, bueno, seguramente Shackleton debe haber andado muy desesperado buscando ayuda. No sé ese detalle, pero seguramente se lo han dicho. Pero de la tripulación que se fue con él, casi todos venían voluntarios del Yáñez, o la Yáñez, que era el otro buque que estaba allá en la Armada, y que se iban voluntariamente porque iba Pardo, que estaba con ellos en la Yáñez. O sea, eso demostraba que él ya tenía un liderazgo y tenía, digamos, era un buen comandante de esa pequeña embarcación o buque. Mire, almirante, para graficar un poco esta historia, quería mostrarle algunas de las imágenes que tomó un camarógrafo que iba en el Endurance, este velero inglés, y él fue grabando toda esta travesía espectacular. Se ve que se tiene que haber subido a los palos de la embarcación, y bueno, ya se ve cuando el Endurance va avanzando por los hielos. Se ven las imágenes también cuando el Endurance queda atrapado y los hielos los fueron aplastando hasta triturarlo. Claro. Y hay algo interesante ahora que era las Olimpiadas, que se celebró los Juegos del Mundial. Ahí se jugó un partido de fútbol. Así es. Y están las imágenes, debe ser el primer partido de fútbol en la Antártida. Se ve que era una expedición a todo trapo la de Shackleton. Sí. Ahora, él queda atrapado en medio de los hielos y él decide caminar con su tripulación hasta la costa, ubicada, me imagino, a varios kilómetros. Bueno, él tuvo una larga travesía, porque él, por un lado caminaron, por otro lado se embarcaron después van y se embarcan en un bote. Claro, los botes. Imagínense en un botecito irse hasta estas islas que usted contó,
cruzar una cordillera, llegar al otro lado para pedir ayuda. O sea que la proeza de Shackleton para ir a pedir un rescate igual es una gran hazaña. Sí, Shackleton ya era una persona de renombre mundial, tenía un fuerte liderazgo. Y lo otro que hay que tener en cuenta que en el contexto histórico que se estaba viendo, porque el mundo estaba en la Primera Guerra Mundial. Ah, mire, claro, eso tiene todo un factor. Habían tres cosas importantes en esa época que había muchas más. Era como llegar a la luna, llegar al punto cero del polo. Él lo que quería hacer era unir el mar de Weddell con el mar de Ross, que separan que la península antártica lo separa, por tierra, pasando por el polo. O sea, atravesar la Antártida por el medio. Bueno, y ahí fracasó al primer intento. Ahora lo interesante es lo que estábamos hablando antes, que en la EMA, esta embarcación que hace el tercer intento, se embarcó un piloto chileno, que era de la Armada, que era de apellido Aguirre, León Aguirre. Y él navegó, y en la EMA, el que iba de comandante de la EMA, era un irlandés que era el comandante del Endurance, que fue con Shackleton buscando apoyo. Entonces este mismo comandante del Endurance se dio cuenta lo hábil que eran los marinos chilenos al ver cómo navegaba León Aguirre, y cuando se embarca Pardo en la Yelcho para ir al rescate de los tripulantes de la Endurance, el que va de segundo de él es León Aguirre, que ya había ido en la EMA, que había estado digamos, cercano, pero por lo menos haciendo el intento del rescate. Repasemos la cronología, almirante. El día 26 de agosto de 1916 parte la expedición desde Punta Arenas. Desde Punta Arenas. ¿Y cómo fue el itinerario? ¿Cuántos días demoraron en llegar hasta donde estaban los náufragos? Ellos zarpan el 26 de agosto, pasan por la isla Piston a las 24 horas, aproximadamente 27, a cargar carbón. Agosto, cargan carbón, y en 2 días ellos cruzan el mar de Drake y llegan pasan el mar de Drake a la isla Elefante el día 30, más o menos a mediodía. Y ahí ven a esta gente que están ya esperando mucho tiempo, los abrazan, todo el mundo feliz, mandan embarcaciones a buscarlos, y en 2 embarcaciones o en 2 viajes o 2 o 3 viajes. Fue una operación rápida. En 2 horas reembarcan a toda la dotación, toda sana y salva, con algunos instrumentos y algunas cosas, digamos, valiosas que les interesaba, cosas materiales, y parten de regreso a Punta Arenas. Y el día 3 de septiembre llegan a Punta Arenas. O sea, ahora, dicen que algunos que se dio una ventana, que justo se dio una condición climática muy milagrosa, por decirlo así. Que les permitió llegar ahí. Ahora, yéndonos un poquito hacia atrás en la cronografía, cuando Shackleton llega a Punta Arenas para esta expedición que le llamaban la expedición transpolar, imperial transpolar o transantártica, ellos llegaron en febrero de 1915 ahí. Y ahí es cuando tienen todos estos percances, y finalmente ellos, el buque se destruye en noviembre de 1915. O sea, Shackleton hizo la expedición en el tiempo bueno, en verano. Tiempo bueno, claro. Y después se quedan ahí un montón de meses esperando el rescate. A mí lo más valioso de Shackleton es el intento, digamos, la tenacidad, y de no dejarse desanimar por todos los fracasos que tuvo, ¿ya? Partiendo el primer intento de salir en un bote navegando desde la isla Elefante hasta llegar a las Georgias. Yo no sé si usted se demoró lo encontrará, porque usted contó el contexto de la guerra. Había un enemigo acérrimo de este tipo de expediciones en tiempo de guerra, que era el famoso Winston Churchill. Y usted dijo que encontró una cita histórica de Winston Churchill refiriéndose a esta locura de Shackleton en su expedición. Sí. Como que no le había gustado a Winston, ¿eh? No le gustó, definitivamente no le gustó, y lamentablemente la voy a buscar aquí, porque él había sido el First Lord, estaba a cargo en ese tiempo era comandante de un batallón de fusileros en Flandes, y le escribió a su mujer una carta, y le dice lo siguiente: imagina a ese ridículo Shackleton y su expedición polar.
cuando todos los enfermos y heridos hayan sido sanados. Estábamos en la plena Primera Guerra Mundial. La guerra. Cuando todos los empobrecidos y quebrantados hogares hayan sido recuperados. Y cuando todas las obras de caridad estén atiborradas de dinero, recién entonces, solo entonces me preocuparé de esos pingüinos. Ese era lapidario. Era lapidario. Bueno, pero ahí yo también quería aprovechar... Recordar a lo mejor también, almirante, el aviso que publicó Shackleton para reclutar gente, más que estimularlos, los desanimaba. Los desanimaba, cuando decía que se necesitan hombres valientes, poca paga, dispuestos a todos los peligros. A todos los peligros, en fin. Ahora, lo que es interesante también, porque ahora que estamos ya en el centenario de esta tremenda hazaña del piloto Pardo, cabe la pregunta. Ha habido muchos, yo he estado en exposiciones, he estado en algunas conmemoraciones que se han hecho. ¿Por qué la figura de Shackleton opaca a la figura de Pardo? ¿Y por qué también en la historia escrita, en los periódicos anglosajones de la época y posteriores, en los museos? Yo estaba en un museo de Nueva Zelanda donde prácticamente a Pardo no se le nombra. ¿Y por qué prevalece fuertemente la figura de Shackleton? Buscando las razones hay varias. La primera de ellas es que Shackleton indudablemente era una figura mundial, cosa que Pardo era un sencillo teniente segundo o piloto segundo de la Marina chilena allá en Punta Arenas, ¿ya? La otra es que Shackleton le costó mucho a él obtener recursos para esta expedición, y obviamente su figura no podía ser opacada. No podía ser opacada. Entonces también era una forma de que él resaltara su figura ante el fracaso que se podría haber significado la muerte de toda esta gente. Y había una cosa propagandística también. Bueno, con los alemanes, con los... Bueno, esa es la otra parte, que es que a los imperios británicos, que estaban en plena guerra, indudablemente mostrar un hombre glorioso que ha hecho esta tremenda hazaña, moralmente le iba a servir a sus propias tropas, ¿ya? Ahora, hay imágenes también, almirante, que se grabaron que muestran cuando Pardo con la Yelcho regresa a Valparaíso, y esto fue una fiesta cívica. Miles de personas se congregaron en el borde costero para celebrar esta hazaña. Sí, bueno, Pardo después a nivel nacional tuvo muchos homenajes. También los ingleses lo condecoraron. Después Pardo estuvo de cónsul chileno en Liverpool. Estuvo alrededor de 2 años, por ahí por el año 25 creo. Y también los ingleses incluso le ofrecieron en dinero una compensación. Una recompensa, él no la aceptó. De 25.000 libras esterlinas, que no la aceptó. Los otros homenajes que han habido a continuación, indudablemente la Armada casi siempre ha tenido un buque llamado Pardo, piloto Pardo. Tuvimos el buque Antártico, piloto Pardo, ahora tenemos un patrullero de zona marítima. Se le ha honrado. Pero ahora que es el centenario, almirante, ¿usted piensa que tal vez nuevamente la figura de Shackleton podría sobresalir mundialmente sobre la de Pardo? Yo creo que ahora tal vez no, porque el momento de colocar las cosas en su lugar, por lo menos a nivel nuestro, a nivel nacional, y difundir más la historia de Pardo. Yo creo que se está haciendo ahora con estos seminarios, con haber hecho algunas exposiciones en el Hotel Dreams en Santiago, que todavía está abierta en este mes. Eso ha servido para demostrar todo lo que hizo Pardo, porque hay una cosa que es bien clara. Shackleton, la figura de Shackleton indudablemente existe al día de hoy como es, gracias a Pardo. Y sin Shackleton tampoco hubiera habido un Pardo. O sea, son totalmente complementarios los dos. De alguna manera, el hecho que nuestra Armada en sus inicios tuviera al mismo Lord Cochrane y otras figuras, y este hecho que se produce ahí en el rescate, ha provocado una alianza, una hermandad mayor entre ingleses y chilenos que con otras naciones americanas, a su juicio. Yo creo que sí, porque indudablemente estos lazos se mantienen hasta el día de hoy. Yo, por
por ejemplo, en esta exposición que está en el Dreams, en Santiago, en el Hotel Dreams, ha venido una nieta de Shackleton. Yo también he tenido por el otro lado, con Cochrane, la oportunidad de estar con un descendiente que es como la cuarta o quinta generación, que es un almirante en servicio activo de la Armada Británica, Michael Cochrane. Entonces se produce una afinidad. Una vez vino él con toda su familia, Michael Cochrane me refiero, a Chile hace un par de años atrás. Yo estuve con él y venía con sus hijos chicos y me decía que él venía con ellos a mostrarle lo que era Chile, porque él es el chorno, o sea, más allá del tatarabuelo de Lord Cochrane, de mostrarle lo que significaba para los chilenos su pariente, su antepasado. Esta hazaña de Pardo, de alguna manera, si hubieran reivindicaciones antárticas, ¿podría servir de antecedente? Bueno, eso es otro, ese lo iba a nombrar también como un factor tal vez que hizo que la figura de Pardo y la figura más bien de Chile no fuera tan mencionada en la prensa anglosajona. Era reconocer su presencia. Porque era reconocer tal vez los intereses que ellos veían que iba a tener Chile en la Antártida. Y entonces no era bueno mencionar un tercer país en el rescate, sino que solamente mantenerlo circunscrito al Imperio Británico. Ahora, indudablemente la hazaña de Pardo le muestra a todo el país y a las autoridades políticas de la época la importancia de la Antártida a futuro, y nos da fuerza para que ya en los años 40 el presidente González Videla firme los decretos correspondientes a lo que es el territorio chileno antártico, vaya a la Antártica, que fue el primer presidente que fue a la Antártida, y bueno, y sigamos hasta el día de hoy trabajando y operando anualmente en las campañas antárticas. Se creó... Y con lo que hace su corporación. Con la corporación nuestra, que tenemos la intención de hacer un museo, cooperar o contribuir a hacer un museo en sitio, y también con una coordinación directa y enlace directo con el Museo Marítimo acá en Valparaíso. ¿Qué le diría usted, almirante, a los profesores de Chile, sobre todo a los profesores que educan a los niños en sus primeros años respecto de esta historia? Bueno, yo creo que siempre es bueno para los profesores traspasarle a los jóvenes, a los alumnos, las historias de nuestros connacionales que han sido en cierta medida heroicas. Por ejemplo, la figura de Pardo como un hombre sencillo, pero con mucho tesón, con mucha fuerza interior, que a veces vale mucho más que la fuerza física, logra hacer este tipo de rescate. Y en la medida que estas cosas se cuenten y se enseñen, se enaltecen y la gente trata de imitarlas. Cuando son niños, eso es como una verdadera esponja que absorbe toda esta enseñanza. En la medida que lo hagamos, va a ser muy bueno. En la medida que lo olvidemos, va a ser muy malo, porque no hay nada que imitar. Tal vez este 26 de agosto muchos les pasa inadvertida esta fecha, pero trabajaremos en contrario. Ya usted mencionaba que 2 unidades de la Armada llevan el nombre de Pardo. Y cuénteme algún secretillo. En ese trecho, cuando él entra a los hielos, ¿estuvo en peligro la expedición? No, él, bueno, no lo menciona en su... Yo creo que él más que lo pensó, que podía haber fracasado. Porque a él, tal vez no tanto el temporal que hubiera hundido el buque, sino que lo que le impedían eran los hielos antárticos que le impedían seguir adelante. Tuvo la suerte que se le abrió estas ventanas y él pudo seguir y llegar. Hay que pensar también, en ese tiempo la situación en el mar no era como hoy día con GPS, era a través de los astros, en una zona donde normalmente está nublado. Uno va a situarse navegando, usa el sol en la meridiana a mediodía o las estrellas en la tarde. Las dos cosas, estando nublado, no hay cómo. Entonces se estimaba donde uno estaba, era un buque que tenía una velocidad máxima de 10 nudos. 10 nudos son 18 kilómetros por hora. A esa velocidad navegó hasta llegar allá. Así que es una cosa, digamos, realmente que hay que destacarla y resaltarla. La otra historia que cuenta ahí en la EMA, cuando va este buque la EMA con este piloto, que después fue segundo en el Ayercho, León Aguirre, ahí se dieron cuenta que era muy buen marino. Entonces escribe el comandante del Endurance, que iba comandando la EMA, dice: los chilenos son muy buenos marinos, nada más por haber visto la actitud de este joven teniente que se embarcó con poca ropa, con una guitarra, además alegraba ahí la navegación tocando guitarra.
Los chilenos son muy buenos marinos. Escríbase, anótese, publíquese, enséñese en nuestros colegios y aulas para honor, gloria de toda esta tradición marinera. Almirante, le agradecemos mucho que haya venido para honrar esta importante fecha. Muchas gracias a ti, ha sido un agrado estar aquí, hablar del teniente piloto segundo Luis Pardo, ensalzar y realzar su figura, porque eso nos hace bien a todos. Puro café, para deleitar el mejor café en grano. TPS Valparaíso, 16 años junto a Valparaíso. Presentaron un café cargado y directo al grano.